En todo el Tanaj, el título rabí no aparece esta palabra, solo está en el Brit Hadasha, conocido como Nuevo Testamento y en los escritos del Talmud, y aun cuando fuentes rabínicas posteriores lo usan ocasionalmente para referirse a antiguos personajes bíblicos, el título no aparece en la Biblia hebrea. Por ejemplo, los gobiernos de los reinos de Israel y Judá se basaban en un sistema que incluía a los reyes judíos, los profetas judíos, la autoridad legal del Alto Tribunal de Jerusalén, el Gran Sanedrín, y la autoridad ritual del sacerdocio. Los miembros del Sanedrín debían recibir su ordenación sémica en una línea de transmisión ininterrumpida desde Moisés. Sin embargo, en lugar de ser llamados rabinos, se les llamaba kohanim, sacerdotes, y hasta escribas. Con la destrucción de los dos templos de Jerusalén, el fin de la monarquía judía y el declive de la doble institución de los profetas y el sacerdocio, el liderazgo académico y espiritual del pueblo judío, se centró en los sabios de la gran Asamblea Anshe Knesset Ya Gedolah. Esta asamblea estaba compuesta por el primer grupo de rabinos en el sentido moderno del término, en gran parte porque iniciaron la formulación y explicación de lo que se conocería como la ley oral del judaísmo Torah Shebe'al Peh, la cual se codificó en la Mishnah, el Talmud y la posterior erudición rabínica, dando lugar al judaísmo rabínico. Como vemos, el título rabino no es una ocupación que se encuentre en la Biblia hebrea, y las generaciones antiguas no empleaban títulos relacionados como Rabán, Rabbi o Rab para describir ni a los sabios de Israel y ni siquiera a los sabios babilónicos. Entonces, ¿cómo y de dónde se formó este título y ordenación? Primeramente veamos qué significa el título rabino. Se deriva del sustantivo Rab o Rab hebreo Strong 7229, que en hebreo significa grande, distinguido o príncipe, y en hebreo postbíblico amo en oposición a esclavo Mishnah Sukkah. 29 Gittin 44 fue en un periodo posterior a lo largo de la historia judía que el término evolucionó. Con esto presente, una persona se convierte en rabino al ser ordenado por otro rabino conocido como sémica tras un curso de estudio de la historia judía y textos como el Talmud. La forma básica del rabino se desarrolló en las épocas farisaicas, entre 167 antes de la era común y 73 de la era común, y la talmúdica entre el 70 y 640 era común, cuando los maestros eruditos se reunían para codificar las leyes escritas y orales del judaísmo. El título de rabino se utilizó por primera vez en el siglo IDC. Por ejemplo, Hillel y Shammai, los líderes religiosos de principios del siglo, no tenían un título rabínico prefijado a sus nombres. Así tenemos que el título rabino aparece en la transliteración griega Rabbi en los libros de Mateo, Marcos y Juan, en el Nuevo Testamento, donde se usa en referencia a escribas y fariseos, así como al mismo maestro. Esto nos puede aclarar por qué el Mesías critica a los escribas y fariseos en el pasaje de Mateo. Entonces Yahoshua se dirigió a la gente y a sus talmidim les dijo: muchos de los escribas y perusim se sientan en la cátedra de Moshe. Así que cualquier cosa que le digan que Moshe dijo, obedézcanlos y háganlo de acuerdo a las leyes. No hagan conforme a la interpretación que hacen de esos mandatos, ni hagan según sus obras porque dicen y no hacen ellos. Atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, difíciles de llevar, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Todas las obras las hacen para ser vistos por otros, pues ellos hacen su tefilín ancho y su tzitzit largo. Les fascinan los lugares de honor en los banquetes y los mejores sitios en la sinagoga, y aman ser saludados con deferencia en las plazas de mercado y ser llamados rabí. Pero ustedes no deben permitir que la gente los llame rabí, porque ustedes tienen un rabí y todos son hermanos entre sí. Y no llamen a nadie en la tierra padre, porque ustedes tienen un padre, y él está en el cielo. Matillahu 23, 1 al 9. Esto debido al hecho que Rab significa grande amo, y Rabí sería mi amo, ya que, como se dijo, fue un periodo posterior que se empleó como título para los sabios, y cambiando el significado a mi maestro. Ya se dijo que el término ha evolucionado a lo largo de la historia judía para incluir muchos roles y significados. Hoy en día generalmente se refiere a aquellos que han recibido la ordenación rabínica y están educados en materia de halajá, es decir, la ley judía y el Talmud. De la misma manera, los títulos Rabán y Rabí se mencionan por primera vez en la literatura judía en la Mishnah. Rabán se usó por primera vez para Rabán Gamaliel
el mayor Rabban Simeon, su hijo, y Rabban Yohanan ben Zakkai, todos ellos patriarcas o presidentes del Sanedrín en el siglo I, primeros destinatarios del título de rabino, se encuentran Rabban Zadok y Rabban Eliezer ben Jacob, comenzando en la época de los discípulos de Rabban Yohanan ben Zakkai. Las referencias en textos rabínicos y el Nuevo Testamento a rabinos a principios del siglo I son anacronismos honoríficos retroactivos. Por eso, algunos eruditos creen que el término rabino era un título informal bien conocido a principios del siglo I de la era común. Por lo tanto, y de hecho, las referencias de escritos judíos y del llamado Nuevo Testamento a los rabinos reflejan que los títulos rabí que se usaban en ese periodo, aunque el término no es algo exclusivo para el judaísmo, si es usado mayoritariamente para aquellos que han recibido la ordenación rabínica y están educados en materia, la ley judía y el Talmud conocida como halajá. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. También puedes dejarnos tus comentarios. Gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en el próximo Shalom a todos.